Se acaban de presentar los inicios de dos películas, Concours de 1963 y Amadeus de 1984, que poseen como característica en común el comenzar ambas con fragmentos musicales en ausencia de imágenes, o como también se suele decir, con pantalla en negro. Esta particularidad se le puede atribuir a la funcionalidad de anticiparnos la importancia protagónica de la música en el contenido de las dos producciones, un aspecto relevante en los trabajos del director de estos filmes, Milos Forman, realizador nacido en la actual República Checa, cuyos padres murieron en Auschwitz, por lo que recibió su educación en orfanatos. Estudió en la Escuela de Cine de Praga y a partir de la década del 60 comenzó su labor como director cinematográfico, considerándoselo un representante de la nueva ola checoslovaca, alcanzando sus filmes a obtener cierto reconocimiento internacional. Pero a partir de la invasión soviética a su país, conocida como la Primavera de Praga, decide emigrar a los Estados Unidos. En este país continúa con su carrera fílmica con realizaciones que obtuvieron prestigiosos premios internacionales, aunque generando también algunas polémicas por las temáticas tratadas. Sus filmes tienen, entre otras características relevantes, el tratamiento del tema de la libertad y, como ya se dijo, la importancia atribuida a la música. Al comienzo del primer ejemplo, se pudo oír la práctica de un ejercicio instrumental que de algún modo preludia simbólicamente el contenido de esta película. Las situaciones vividas por los jóvenes músicos protagonistas de las historias presentadas y que intentan encontrar su lugar en la sociedad a través de la música. Algunos tomando parte en tradicionales bandas y otros participando de una selección para un espectáculo musical. El filme es un semidocumental y prácticamente no presenta diálogos. Además, toda la música es de la que se clasifica como diegética, es decir, que proviene de fuentes reconocibles y visibles en la pantalla. En este caso, las voces e instrumentos. Se puede decir entonces que de alguna manera protagonistas y espectadores comparten la audición musical. Es de destacar el protagonismo de la música en el filme, ya que su presencia es prácticamente constante a lo largo del mismo. Este protagonismo, en este caso, no se restringe únicamente a su presencia, sino también al sentido que construyen estas canciones y obras musicales, porque a través de ellas se hace referencia al conflicto entre nuevas y viejas tradiciones dentro de un determinado marco sociopolítico. La función de la música en el cine entonces no está solamente relacionada con su interacción con lo visual, sino también con las diversas conexiones que implica la música al permitir elaborar significados dentro de un sistema de valores emergentes del ámbito cultural. Lo que se pudo observar al comienzo de Amadeus fue la utilización de un recurso musical empleado en el comienzo de muchas obras del estilo compositivo de la era mozartiana, transpolado en este caso a la práctica cinematográfica. Acordes ejecutados por un tutti orquestal para generar la atención de la audiencia. El uso de la música en esta película cumple la función de ilustrar las situaciones argumentales y otorgar al mismo tiempo un marco de referencia sociocultural e histórico. Este ejemplo posee asimismo un referente añadido por la música y que está proporcionado por el contenido simbólico ya existente en la obra de Mozart, lo cual influye en gran parte de los espectadores que ya conocían su obra con anterioridad. Existe, por lo tanto, el agregado de la construcción valorativa de esta música en la cultura occidental. Por otro lado, se produce aquí una forma diferente en la que la música opera sobre el público, construyendo otras simbologías. Es la que está dada por la nueva relación establecida entre la música y las imágenes o con el filme en su conjunto. Por ejemplo,
La sinfonía número 25, utilizada en la presentación, se constituyó en el imaginario colectivo de la época del film en la música de Amadeus, tanto para melómanos como para leigos. En este filme, tal como es de uso habitual, la música tanto de origen diegético como extradiegético se utiliza en función de generar una emoción específica en relación con la imagen. Desde este punto de vista funcional, se le puede clasificar en dos tipos fundamentales. Empática, aquella música que participa de la emoción de la escena, valiéndose de códigos culturales. Y anempática, donde el valor emocional de la música no se corresponde directamente con la situación visual, buscando provocar una contrastante acentuación de los rasgos dramáticos. Then that would be eating and drinking. I'd live like a prince without thinking. The wisdom of old would be mine. A woman's much better than wine. La música, al igual que en el ejemplo anterior, tiene también una presencia protagónica dentro de esta obra fílmica y su importancia es expresada por los mismos realizadores. It was not in the background, cueing the emotion we should feel, but it was in fact the foreground. Peter Sheffer one day said, listen, the music is becoming the third character of this film. I think possibly the first film that has music as its leading character. And then you got the first sense that perhaps this was going to be an unusual movie, and that perhaps the music had won. So many people were introduced to Mozart as a composer, compared with what would have happened if we'd just done it in concert halls. It would have taken us 100 years to reach as many. En una de sus obras, el director de cine ruso Andrei Tarkovsky expresa de manera algo poética su punto de vista sobre la relación entre música y cine. En este trabajo se efectuará un análisis de la música utilizada en otra obra del mismo Milos Forman, cuyo título original en inglés, traducido literalmente al castellano, es Uno voló sobre el nido del cuco, y que fue conocida en nuestro país como Atrapado sin salida. Esta película, estrenada en el año 1975, obtuvo un amplio reconocimiento internacional y recibió numerosos premios, entre ellos 5 Oscars de la Academia de Hollywood. La misma está basada en la novela homónima del escritor norteamericano Ken Kesey, considerado una figura relevante del underground contestatario norteamericano, partícipe de los inicios del arte psicodélico y activo promotor del uso de sustancias alucinógenas, sobre todo el LSD. A partir de sus experiencias en institutos psiquiátricos, publica en 1962 su novela más famosa, Uno voló sobre el nido del cuco. La trama de la película transcurre en un hospital psiquiátrico. Hacia allí es conducido R.P. McMurphy, un empresario de ascendencia irlandesa que busca eludir la cárcel y que por su carácter díscolo provocará situaciones de descontrol entre los pacientes. Se generará entonces un conflicto con la enfermera principal del pabellón, la señorita Rachel, una persona de carácter férreo y acostumbrada a imponer a sus pacientes una estricta disciplina. Otro personaje relevante es el jefe Bromden, que en la novela es el narrador de la historia. Es el hijo mestizo de un jefe indio y todos lo creen sordomudo. El jefe entabla una estrecha relación con McMurphy y juntos planean una fuga, la cual es frustrada. En esos momentos, las recriminaciones de la enfermera Rachel hacia uno de los pacientes derivará en el suicidio del mismo. Esta situación provoca el enfurecimiento de McMurphy, quien ataca violentamente a la enfermera. Una vez reducido, McMurphy será convertido en un vegetal mediante una operación de lobotomía frontal.
Ante esta situación, el jefe Ronden decide terminar con la vida de su amigo y emprender solo la fuga. A diferencia de la presencia protagónica otorgada a la música en los ejemplos anteriores, esta película se caracteriza por la escasez de la misma. Estos rasgos nos pueden llevar a deducir que la música ocupa un papel secundario entre los demás elementos constitutivos o que posee una limitada relevancia, cumpliendo con algunos aspectos descritos en El cine y la música, una obra de los teóricos Theodor Adorno y Hans Eisler. Aunque esta afirmación no hace solamente referencia a un aspecto cuantitativo, sino que encuadra la música de cine en una especie de función subordinada con respecto a las imágenes. Por otro lado, el compositor de música concreta, investigador, crítico y profesor Michel Gion considera que no hay tal subordinación, sino que los elementos visuales y sonoros interactúan de manera recíproca conformando un medio de expresión cuyas características deben analizarse en su conjunto, proponiendo para este fenómeno perceptivo la denominación de audiovisión. Parte para ello de una observación muy elemental, a pesar de lo cual no siempre es tenida en cuenta. Faltaría agregar, en este caso, que tanto las imágenes como los sonidos, incluida la música, responden o deben complementarse en función del guión o de aquella idea que se desea expresar. En el caso de Atrapados sin salida, la reducida presencia de la música responde a una decisión que en lugar de menoscabar su importancia, aumenta su eficacia y busca ampliar el vínculo de los espectadores con el relato, apelando a recursos que provoquen su respuesta, tanto intelectual como emotiva. La película posee una banda de sonido cuya duración en la edición comercial fue de 44 minutos, excediendo largamente la cantidad de música utilizada en el film. Como banda de sonido original, esta obra recibió una nominación a los premios Oscar para su autor, Jacques Niche. Músico que a partir de la década del 60 desarrolló una importante labor como productor, compositor, arreglador y músico de sesión. Su ecléctico estilo le permitió abordar los más variados géneros musicales. Fue un estrecho colaborador del productor musical Phil Spector y se destacan sus trabajos con Neil Young y los Rolling Stones. Para el cine, trabajó elaborando la música de decenas de filmes de los más variados estilos, algunos de ellos de trascendencia comercial. Sin embargo, su nombre no fue muy conocido popularmente solo por el descrédito obtenido por sus actitudes antisociales y el abuso de sustancias alucinógenas y el alcohol.